Buenos días, maestro, compañeros y compañeras. Mi compañero Arturo Juárez y su servidor Manuel Hernández vamos a presentarles el tema de la fundamentación filosófica de los derechos humanos. Por cuestiones de fuerza mayor, mi compañero no pudo estar, pero como quiera el sábado les vamos a hacer la presentación. Como ya les dije, a nosotros nos tocó el tema de la fundamentación filosófica de los derechos humanos. Dentro de nuestra tabla de contenidos, nosotros vamos a ver lo que es el concepto general, la fundamentación dicha filosófica de los derechos humanos, sus características principales de los derechos humanos, así como también los principios de los que se derivan de los derechos humanos, y por último les hablaremos de nuestras conclusiones. Como concepto general, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En el Alto Comisionado de las Naciones Unidas nos dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, preferencia sexual, origen nacional o étnico, color, lengua, religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Esto quiere decir que los derechos humanos son universales, son generales y los tenemos todos los humanos por el simple hecho de ser humanos. Estos derechos son interrelacionados, todos se relacionan con todos, son interdependientes, también tienen fuerza independientemente y no necesitan de alguno otro, e indivisibles, no están condicionados a cualquier otro tipo de derechos. Desde el punto de vista legal, los derechos humanos universales están contemplados en distintas leyes, como lo son los tratados internacionales, los que se firman en la ONU o en cualquier otra sede internacional. Los rige el derecho internacional, ya que son derechos universales, derecho mundial. Dentro de nuestra constitución política también se marcan los derechos humanos y los principios generales de cualquier rama de derecho también los indica, también están estipulados. El derecho internacional, como les decía, de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos y sus dirigentes para tomar medidas en determinadas situaciones o abstenerse de actuar de determinada forma a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Como les digo, este derecho internacional rige las obligaciones, derechos que tienen que hacer los dirigentes de los estados y todo su gabinete para, ahora sí que ofrecer, siempre tener y velar por los derechos humanos de las personas. Algunos de los derechos humanos en general son la dignidad, la alimentación, la propiedad, el derecho a trabajar, la igualdad, la vivienda, el idioma, el descansar, el casarse. Realmente los derechos humanos son muchísimos, pero con ellos también vienen grandes obligaciones y responsabilidades. Ya entrando del tema, dentro de la fundamentación filosófica, realmente encontrar un fundamento filosófico como tal de los derechos humanos se convierte en una tarea de entendimiento del concepto, percepción y análisis muy personal. Por tanto, puede resultar algo subjetivo totalmente de explicar. De esta manera, es el ámbito jurídico en que podemos encontrar un fundamento que es avalado por ley y se aleja de estas subjetividades adyacentes. Como les comento, dar un concepto filosófico o una fundamentación filosófica de los derechos humanos es totalmente subjetivo y totalmente personal. Va a depender de las costumbres, de la cultura, del lugar de nacimiento, la educación. Por lo tanto, el que los regula o el que los fundamenta es el ámbito jurídico, las leyes, que son totalmente o en teoría deben de ser totalmente objetivas, totalmente imparciales y totalmente sin ningún vicio, sin ningún error. Para entender un poco la fundamentación filosófica tenemos que ver algunos antecedentes. Estos antecedentes y para comprender dicha relación entre la filosofía y los derechos humanos debemos de buscar en su origen ius filosófico, desde el principio del pensamiento presocrático para llegar hoy a nuestros días. Ya los griegos ya tenían algunos fundamentos de lo que eran los derechos humanos, pero eran muy personales, muy subjetivos para su cultura, su nación y sobre todo su relación social. Dentro de estos antecedentes, como ya les decía, pues está en la Grecia antigua, realmente todo se remonta a la Grecia antigua.
En Grecia los antiguos filósofos desarrollaban profundas especulaciones sobre la ley, o sea, profundas interpretaciones de lo que ellos conocían como de la ley, del derecho de las personas y de la justicia. En pocas palabras, discernían sobre lo que hoy conocemos como los derechos y obligaciones, pero era muy personal, era muy propio de la cultura. Realmente dentro de la cultura a pocas personas se les consideraba como humanos, había esclavitud, había muchas diferencias incluso con los extranjeros. No era universal esos derechos, las obligaciones incluso tenían ámbitos y tenían tintes muy subjetivos y muy políticos. Dentro de la fundamentación filosófica existe también el justnaturalismo. Este justnaturalismo ya nos acerca un poco más a la actualidad, ya que hace referencia a la corriente filosófica que afirma la existencia de una ley natural reguladora de las acciones humanas, que existe como principio de regulación en un orden ya jurídico, racionalmente constituido y como nuevo modelo base para la existencia de los ordenamientos actuales e históricos, cuya juridicidad tiene que adaptarse y valorarse con respecto a dicho modelo. Este modelo de justnaturalismo ya nos acerca más a lo que conocemos hoy como las leyes, como la regulación. Ya nos habla acerca de un orden jurídico, como dice aquí, racionalmente construido y constituido, ya no por mera percepción, sino ya según y dependiendo de las necesidades de la sociedad y de los modelos sociales actuales. La ley natural actual sostiene que la ley es independiente de la voluntad humana, no requiere de la voluntad humana, la ley existe por sí sola, como tal, como un solo organismo, como un solo ente, muy independiente de la voluntad humana, ya que si dependiera de la voluntad humana, muchas de las veces esta ley no se llevaría a cabo, no se respetaría. Existe incluso esta ley natural antes que el hombre y por encima de las leyes de los hombres. La ley natural va por encima de todo, es un derecho natural, es un derecho divino, se pudiera decir, algunos filósofos lo comentaban así. El derecho de la ley natural es como lo dice su nombre, natural, y dentro de los supuestos que se encuentran en su desarrollo, siempre predominarán los valores del ser humano. Busca siempre un ideal de justicia, de ordenamiento, de respeto y de disciplina. El derecho natural es universal, es para todos, no hay distinción, es inmutable, no cambia, no se puede cambiar, no lo puede cambiar el propio hombre, es inviolable. Es la ley impuesta por la propia naturaleza a todos aquellos que se encuentran en un estado de naturaleza. Por el simple hecho de existir, de estar, se tiene y se contempla ese derecho natural dentro de esa ley natural. La concepción justnaturalista fue el resultado de transformaciones económicas y sociales que impusieron cambios en la concepción del poder del Estado, que pasó a ser comprendido como una institución creada a través ya del consentimiento de los individuos, a través del contrato social. Como les comentaba, el justnaturalismo, esta corriente filosófica que ya es más apegada a lo jurídico, al ámbito jurídico, es el resultado de la comprensión del entendimiento de instituciones que las cuales fueron creadas a través del consentimiento del ser humano y de su contrato social, de su relación social. Ya es lo que nos acerca más hoy a la normatividad y a lo que regula todo lo que son los derechos humanos y fundamentales. Pasando a las características de los derechos humanos, las características fundamentales de los derechos humanos están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en las Naciones Unidas y son las siguientes. Los derechos humanos son inalienables, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Son universales, los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos, por el simple hecho de existir, desde que naces hasta que falleces. Son irrenunciables, no se pueden renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto también son intransferibles. Nadie más que el propio titular
puede valerse de dichos, derechos. Son, son imprescriptibles, o sea, sé que son para toda la vida, no tienen caducidad, no tienen término, son para toda la vida desde que nace hasta que muere el ser humano. Y son indivisibles, no se pueden dividir, no puede depender uno de otro. Son totalmente, son un conjunto, pero a la vez son una propia unidad cada uno de ellos. Cada una de estas características tiene también su grado de debatibilidad. Pongamos, por ejemplo, a dos de ellas, empezando con la universalidad. Se argumenta que los derechos humanos se deben de interpretar dentro de las distintas culturas, de forma que éstas pueden matizar o alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. Esto quiere decir que deben de ser observados tomando en cuenta las costumbres y el contexto sociocultural e incluso en algunos casos hasta el contexto político. Esta postura es conocida como el relativismo cultural. El ejemplo más claro es el de los países islámicos que defienden la necesidad de que los derechos humanos no entren en contradicción con la ley islámica. Como les decía, estas características, como dices, tienen gran debatibilidad, ya que de país a país, frontera a frontera, y cada nación tiene su propio contexto sociocultural, tiene sus propios reglamentos políticos que ya están muy arraigados, por lo tanto son debatibles porque entran muchos en conflictos con sus propias culturas, su propia sociedad, sus propias tradiciones. Mas, sin embargo, por otro lado, se ven y entran en conflicto porque muchas de las tradiciones, muchas de estas culturas y dentro del estatus de la relación social, se violentan algunos de estos derechos humanos y es donde entra en conflicto ya con la cultura. Por ejemplo, era como les decíamos dentro del Islam, dentro de la ley islámica existe un tipo específico de ofensas conocidas como el had. Son crímenes castigados con penas muy pero muy severas, tales como la lapidación, los azotes, la amputación de mano o inclusive la horca o el fusilamiento. Este tipo de castigos no se contemplan dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entran en conflicto con los propios sistemas socioculturales de dicho Estado y de dicha nación. Hablando sobre la indivisibilidad, se argumenta que algunos derechos son prioritarios. Cuando se preparaba el texto de la Declaración Universal, estas discrepancias se pusieron de manifiesto en la prioridad que asignaban las democracias occidentales a los derechos civiles y políticos y la presión de los países socialistas para que se reconocieran e incluyeran los derechos económicos y sociales. En la actualidad, estas discrepancias aún no están superadas. Como les comenta este texto, hay discrepancias de cuáles son prioritarios y cuáles son más importantes. Y esto, como en el tema anterior, habla mucho acerca de la propia cultura, del propio contexto sociocultural, de la propia identidad de cada nación, de cada país, de cada gobierno y de cada habitante de dicha nación. Las personas no pueden Las personas no pueden mejorar sus derechos económicos, sociales y culturales sin espacios de libertad y política. Por otro lado, las libertades políticas, si no se acompañan de un desarrollo económico y social, no siempre benefician en la práctica a los más necesitados. Esto quiere decir acerca del derecho de la libertad, del derecho de crecer, del derecho de esparcirse, de desarrollarse, ya que en muchos países, incluso en el nuestro, la política no está bien aplicada, no hay una relación entre la política, entre el desarrollo de la política, la economía, el desarrollo social, educativo. Por lo tanto, hay mucha discrepancia y mucha violación de estos derechos fundamentales. Pasando al siguiente tema, existen lo que son los principios de donde derivan los derechos humanos. En cualquier trama del derecho, en cualquier materia, existen los principios que lo rigen. Estas son las bases estrictas que conforman al derecho y que lo reglamentan
y sobre estas bases es que se define lo que para este tipo de derecho es prioritario y no se debe de confundir con las fuentes del derecho ni las características del mismo. Algunos de los principios que derivan los derechos humanos es el principio de buena fe, el principio de la interpretación pro homine, el principio de no discriminación, el principio de la democracia o sociedad democrática, el principio de responsabilidad individual y el principio de inderogabilidad. El principio de buena fe nos habla que según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, estos deben de cumplirse de buena fe, lo que obliga a concluir que sus preceptos tienen mayor valor que las leyes internas de los estados, que se supone que deben de estar por cualquier inclusive constitución o leyes y normatividad propia de cada estado, ya que son principios fundamentales, principios prioritarios y principios universales, los cuales, como dice, deben de cumplirse de buena fe, no deberían de ser coercitivos. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe de ser cumplido por ellas de buena fe. El principio de la interpretación pro homine. Sin ir en contra del principio anterior, el principio pro homine pone el centro de las decisiones de los estados a la persona en sí, al humano en sí. Es un principio pro humano, pro hombre. Y si esto constituye que los tratados de derechos humanos deben de interpretarse progresivamente, es decir, atendiendo al desarrollo progresivo de dichos derechos. Así, por ejemplo, si se trata de la interpretación de uno antiguo, deberá también considerarse lo que dispongan los más recientes, que normalmente constituyen un avance con respecto al anterior o al primero o al más viejo. Principio de no discriminación. Se trata de un principio propio del derecho internacional de esta rama y muy universal. En lo concreto dice el principio de no discriminación que el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos debe de hacerse sin distinción de motivo de raza, preferencia sexual, sexo, idioma o religión. O sea, es para todos, no se debe de discriminar por ningún tipo a ninguna persona y no se le puede quitar dichos derechos y dichas libertades. El principio de democracia, contenido en la Declaración también de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, que dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Todo ser humano debe de obedecer y debe de acatarse a dichos reglamentos, a dicha normatividad, ya sean los derechos fundamentales, los derechos humanos o la propia legislación estatal o nacional. El principio de la responsabilidad individual. Este principio nos habla de la responsabilidad del Estado, que el Estado es siempre consecuencia de los actos de las personas humanas, ya sean jefes de Estado, altas autoridades o subalternos, y por lo tanto no deben de responder frente al derecho interno. ¿Esto qué significa? Significa que cada individuo, cada persona, cada ser humano es responsable de sus actos y estos actos a su vez se verán reflejados en las acciones de toda la sociedad. El derecho de inderogabilidad, también uno de los, todos son importantes, pero este es muy importante, ya que en el derecho internacional no es una construcción teórica destinada a regir ignorando la realidad de los conflictos políticos sociales de los estados y pone especial preocupación en la aplicación de la no arbitrariedad. En palabras llanas, los derechos humanos de los que gozan los individuos no pueden ser derogados, no expiran, no prescriben, es decir, no pueden ser eliminados o ignorados en ningún momento o reformados en la ley propia de cada estado, ya que son universales, son generales y son para todos. Por último, las conclusiones. Nosotros concluimos
que los derechos humanos constituyen un proyecto político universal, tal como lo cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse. Y es, por lo tanto, un fin político. ¿Por qué consideramos que es un fin político? Porque el hecho de que si los derechos humanos surgen del derecho natural de las personas, con todas las características que ya nombramos y los principios, estos derechos deben de ser regulados para evitar el abuso en la aplicación de dichos derechos. Observar que éste sea equitativo e igual para todos. En caso de que una persona que es presa de un delito, se aplica el derecho a la víctima a la reparación del daño y posteriormente o por añadidura el castigo al delincuente. Pero este pierde su derecho natural a la libertad. Es fácil darse cuenta que la subjetividad en estos temas depende de muchos factores y lo que la teoría dice al final solo se procura, ya que su aplicación es ese ideal al que siempre debemos de aspirar. Dichos derechos humanos son, como todo el derecho, es interpretativo. Corresponde, como dice el propio texto, a la individualidad, a la subjetividad. Mas, sin embargo, debemos de velar por los derechos universales, por el derecho de todos, por el bienestar común y acatarnos a lo que dice nuestra regulación. Las regulaciones, las leyes, el sistema sociocultural, sociopolítico es perfectible y debemos de esforzarnos en buscar siempre este bien común, que siempre velar por dichos derechos humanos. Bueno, compañeros, profesor, pues esta fue la presentación, espero les haya gustado. El sábado ahí nos vemos y pues para seguirles con la presentación, les agradezco, sería todo por el momento.